¿Qué tal? Terminaba el anterior video tutorial de inmersión en ActionScript comentando que quedaba por ver algún tema como el modo de tratar la colisión entre clips de película en la pantalla o el uso de datos externos. Pero creo que con lo visto estamos preparados para una primera aproximación en profundidad a objetos y clases. A lo largo del curso iremos intercalando apartados prácticos con otros más teóricos e imprescindibles que irán también siempre acompañados de muchos ejemplos y prácticas, desde luego. Sí es cierto que para trabajar con un lenguaje orientado a objetos como ActionScript 3.0, como ocurre con cualquier idioma, una parte muy importante es escribir mucho código, leer mucho código, entender mucho código. Pero en algún momento es necesario pararse a entender sus fundamentos teóricos. Si no lo hacemos así, siempre estaremos repitiendo mecánicamente sin entender de verdad lo que estamos haciendo. Lo que no creo que sea tan buena idea es que haya que empezar con los fundamentos teóricos y desde luego ni mucho menos reducir el aprendizaje solo a teoría. Pero después de 6 videotutoriales usando constantemente código, sin hacer prácticamente referencia a sus fundamentos, vamos a pararnos a explicar en detalle objetos y clases, que son la base de la programación orientada a objetos. A modo de índice no detallado de este bloque que empezamos hoy y que nos ocupará unos cuantos videotutoriales, estos son los temas que vamos a tratar. Veremos cómo crear objetos y cómo acceder a sus propiedades. Veremos cómo crear una clase personalizada y los métodos y propiedades específicos para esa clase. Veremos cómo definir constructores y también cómo acceder y configurar sus métodos. Usaremos paquetes y trabajaremos con sus modificadores y estudiaremos las ventajas de trabajar con herencias y sobre escribir los métodos. Cuando se intenta explicar el trabajo con objetos, siempre se acude a la comparación con los objetos del mundo cotidiano por el que nos movemos. Algo lógico, ya que el planteamiento conceptual último de este lenguaje surgió justo sobre esa base. Entender la programación como un lenguaje que se dirige a objetos con los que vamos a interactuar. Exactamente lo mismo que ocurre en nuestra vida cotidiana, que es una continua interacción con otras personas y otros objetos. Ahora mismo estoy rodeado de objetos, una pantalla de ordenador, un teclado, un portátil, libros, un fleso, un router, al fondo un par de mesas, una estantería, sillas. Vivimos en un mundo lleno de objetos, pues del mismo modo el mundo ActionScript también está lleno de objetos, como son los clips de película, campos de texto, sonidos y mucho más. Prácticamente cualquier cosa que tenga un valor que podamos guardar en una variable es un objeto en ActionScript. Esto es lo que llamamos un lenguaje orientado a objetos. Pero desde luego hay mucho más en la programación orientada a objetos en ActionScript 3.0 que solo objetos. Seguro que habrás oído, a poco que sepas de este tema, palabras clave como clases, métodos, propiedades, herencias y muchas más. Si esta lista de palabras de entrada nos retrae a acercarnos al mundo de la programación orientada a objetos, pues ante todo mucha calma. Lo mejor es empezar viendo el proceso como un todo, comparándolo con situaciones de la vida cotidiana. ¿Y qué más cotidiano en el mundo actual que un teléfono móvil? Si tomo mi móvil en la mano, siempre solemos tenerlo a mano, tengo en la mano un objeto que concuerda con la definición que buscamos prácticamente al 100%. Se trata de un objeto que contiene datos. Tiene una lista de números de teléfono, incluso con una agenda de datos de contactos. Cuenta también con una lista de pistas de audio, con un valor para el nivel del volumen, con un conjunto de tonos, una lista de vídeos, fotografías, etc. Además, puedo ejecutar acciones basadas en estos datos. Puedo llamar a un número de teléfono en concreto de los que tengo en mi lista de contactos, incluso utilizando atajos como ocurre en los lenguajes de programación. Puedo reproducir una de las pistas de audio almacenadas, puedo pararla, dejarla en loop repitiéndose constantemente, puedo añadir nuevas pistas de audio, grabar vídeo o sacar fotografías. Si mi teléfono móvil fuese un objeto de ActionScript, los distintos tipos de datos que acabo de mencionar serían las propiedades de ese objeto.
Propiedades de un objeto que son únicas para cada objeto. No únicas en el sentido último del término, pero sí independientes. Yo puedo tener un número de teléfono de una persona o una pista de audio que también lo tenga otra gente, pero no todo el mundo. Las propiedades son distintas para cada objeto. Si otra persona sube una canción a su teléfono móvil, no significa que se vaya a modificar mi lista de audios. No significa que yo vaya a tener esa canción o que pueda reproducirla en mi móvil. Se trata de dos objetos que pertenecen a una misma clase y que comparten una base común, pero que son independientes entre sí. Y las acciones que mi móvil puede ejecutar, como hacer y recibir llamadas, reproducir una pista de audio, pararla, saltar a la siguiente pista, ver mis imágenes, etcétera y etcétera, serían los métodos del objeto. Todos los objetos del mismo tipo comparten estos métodos, pero operan con propiedades independientes, con propiedades diferentes para cada objeto individual. Por tanto, todo objeto va a tener una serie de propiedades y una serie de métodos. Pero siguiendo con el símil de los teléfonos móviles, existen muchas marcas y dentro de cada marca existen muchos modelos diferentes de móviles e incluso cada modelo puede presentar distintos tipos. Por ejemplo, la marca Nokia cuenta con muchos modelos diferentes, uno de ellos es el Nokia 95. Pero no todos los Nokia 95 son exactamente iguales. Pueden tener distintos colores, distintos idiomas, distintos aspectos de presentación en la pantalla, pero todos se construyen siguiendo un diseño original. Seguir un diseño significa que pueden existir muchos modelos diferentes de Nokia 95, pero que todos se construyen siguiendo una misma base. Incluso pueden modificar ligeramente las funcionalidades, apareciendo el Nokia 95 y Business o el Nokia 95 Plus, con alguna funcionalidad diferente. Pero siguen un diseño, lo que significa que en mi móvil se ve del mismo modo que cualquier otro Nokia del mismo modelo y que tiene el mismo conjunto de opciones configurables que posteriormente puedo personalizar con las propiedades que tenga. Por tanto, el diseño dado por la fábrica es lo que denominamos una clase, que luego es usada para crear objetos Nokia individuales que son instancias de esa clase. Las acciones, los métodos, lo que podemos hacer es prácticamente lo mismo en cada uno de ellos. Sin embargo, las propiedades, lo que van a contener, nuestros números de teléfono, nuestras pistas de audio, van a ser totalmente distintos. Pero además hay un montón de diferentes modelos de Nokia, de teléfonos móviles Nokia en el mercado. Y no hablamos, como aquí, de diferentes colores o alguna pequeña diferencia funcional. Eso podemos considerarlo como diferentes valores para las propiedades. Por ejemplo, la propiedad color para cada una de las instancias. Pero, como decíamos, existen también muy distintos modelos, no solo el Nokia 95. Nos referimos ahora a diferentes generaciones de móviles que pueden ir desde el Nokia 65, el Nokia 70, Nokia 95, etc. Tienen importantes diferencias en cuanto a su funcionalidad, no solo a las propiedades que contienen, sino también a sus métodos y funcionalidades. Pero a pesar de esas importantes diferencias, comparten también ciertas características y funcionalidades. Probablemente comparten también mucho código que estaría definido en un diseño máster, en un diseño base de Nokia, que cada modelo Nokia posteriormente iría extendiendo. Esto es lo que se conoce como herencia. Podemos heredar el color de pelo de nuestro abuelo y los ojos de nuestra abuela, pues exactamente lo mismo. Pero además hay muchas otras marcas de teléfonos móviles además de Nokia. Todas tienen cosas comunes, como poder almacenar números de teléfono, poder hacer llamadas o recibirlas, y la mayoría comparten otras muchas cosas, como contar con cámara de grabación, poder almacenar llamadas perdidas, poder reproducir música, etcétera. Tienen muchas cosas similares, aunque puede que no compartan nada de su código básico, son empresas distintas. En este caso podemos decir que todos los teléfonos móviles tienen ciertas propiedades y ejecutan ciertas acciones, y que incluso usan a veces los mismos símbolos para las acciones, como puede ser el símbolo para llamar, para reproducir, para grabar, lo que facilita que podamos utilizarlo los usuarios sin tener que estar aprendiendo cosas distintas para cada uno de ellos. Pues lo mismo podemos decir del mundo de ActionScript cuando hablamos de las interfaces. De las interfaces tienen también esta misma funcionalidad.
Pues vamos entonces a empezar a trabajar con objetos, pero antes de ponernos manos a la obra y crear nuestra primera clase, vamos a ver un poco en detalle a qué nos referimos cuando hablamos de objetos en un lenguaje de programación como es ActionScript 3.0. Ya hemos dicho en varias ocasiones que en ActionScript 3.0 todo es un objeto y a partir de ahora vamos a crear un nuevo objeto para cada ejemplo de código que vayamos creando. Iremos incorporando los fundamentales de programación dentro de esta construcción. Por ejemplo, en programación, desde sus orígenes más remotos, el uso de arrays es una constante. Pero en lenguaje de programación orientado a objetos, que desde luego siguen existiendo los arrays, cuando hablamos de arrays tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de un tipo de objeto que va a tener una serie de propiedades y una serie de métodos. Por ejemplo, un array es un objeto que tiene una propiedad llamada length, el tamaño, que nos dice cuántos valores contiene ese array. Y podemos aplicarle distintos métodos, como por ejemplo hacer un loop a través de esos valores para que nos los devuelva. Array, de modo genérico, es una clase. Y creamos instancias de esa clase, creamos objetos de esa clase, en la mayor parte de las ocasiones utilizando la palabra clave new. Pero cuando hablamos de objetos que vienen de los orígenes de la programación, como son los arrays, se siguen manteniendo otros modos de poder construirlos, como son los llamados arrays literales. Aquí tenemos un ejemplo de array literal que sigue siendo totalmente válido en ActionScript 3.0, que como vemos consiste en una lista de valores separados por comas y encerrados entre corchetes. Con esto en ActionScript 3.0 lo que hemos hecho es crear una nueva instancia de la clase array, con los valores de tipo string, Alemania, Francia, Italia y España, y luego almacenamos ese objeto en una variable de nombre países europeos. Este nuevo objeto, esta nueva instancia de la clase array, tiene todas las características y funcionalidades que se definen para esa clase, lo que incluye la propiedad length o métodos como splice o como join. Sin embargo, son solo unas pocas las clases preconstruidas de las que podemos crear instancias usando una notación literal como la que vemos aquí. Si queremos crear instancias de otras clases en el framework que utiliza ActionScript 3.0, en Flash por ejemplo, o en Flash, o también las clases que vayamos creando nosotros mismos, vamos a tener que familiarizarnos con el uso del operador new. Podemos usar el operador new junto con un constructor de clase, para crear un nuevo objeto de ese tipo, lo que se llama también, como estamos utilizando, una instancia de esa clase. El constructor para una clase siempre tiene el mismo nombre que la clase, como vemos aquí, new array, por ejemplo. Y cuando hablamos del constructor, de lo que estamos hablando es de la función que vamos a usar para crear instancias de una clase. Y con la palabra clave, como estamos viendo, new, que vamos a estar usando constantemente. Tomando el ejemplo del array previo, podemos reemplazar el array literal que vemos arriba con un objeto creado usando el operador new, que es lo que vemos aquí abajo. Los resultados de cualquiera de estas dos declaraciones son exactamente los mismos. Vamos a tener creada una nueva instancia del array guardada en la variable países europeos y que contiene los valores que aquí le especificamos en el array literal entre corchetes, en el array creado mediante un constructor entre paréntesis. Podríamos aplicar esto mismo exactamente a los strings. También podemos crear strings literales, ya creamos unos cuantos, pero el string es también un objeto y por lo tanto también podemos crearlo mediante el uso del constructor con new. Serían los ejemplos de declaraciones que vemos aquí, de nuevo los dos totalmente válidos. En ambos casos la técnica que elijamos va a depender de nuestras preferencias personales. Como digo, en gran medida viene del uso anterior de este tipo de objetos ya en programación. Usemos la que usemos, lo que sí que es importante es intentar ser consistentes y usar siempre el mismo sistema en nuestro código.
Como ya dijimos también, todos los objetos van a tener propiedades y métodos. Y para poder acceder a las propiedades y métodos de un objeto, lo hacemos mediante el uso de la sintaxis de punto. Vamos a tener que especificar el nombre de la variable en la que están almacenados, seguido por un punto y seguido por el nombre de la propiedad a la que queremos acceder o del método al que queremos llamar. En este trozo de código que aquí vemos tenemos el uso de una propiedad y el uso de un método. En este código, como vemos, en la primera línea lo que hacemos es crear una instancia de la clase string que va a contener el título del curso. Lo guardamos en una variable y en la segunda línea, la segunda declaración, creamos otra variable que va a utilizar sobre este objeto la propiedad length, que nos devuelve el tamaño, el número de caracteres que forman este string. Recuerda que el tipo de dato que aquí indicamos es uno de los nuevos en ActionScript 3.0, uint, que significa unsigned integer, por lo tanto solo números enteros positivos. Y a continuación lo que hacemos es un loop en el que utilizamos como el número de veces que se va a hacer loop como el número de caracteres que tenga el título, que es lo que hallamos aquí. Por lo tanto, aunque aumentáramos, modificáramos aquí el número, seguiría funcionando porque va a hacer loop por tantos caracteres como tenga el título. Por tanto, nos vale para llevar a cabo un loop que después usamos un trace para mostrarlo en la salida, en la que usamos el método charadd, que se trata de un método del objeto string y que lo que nos hace es devolvernos el carácter, el índice del carácter especificado para cada uno de los caracteres que forme el string. A lo largo del curso vamos a usar muchísimas propiedades, muchísimos métodos, hablaremos sobre ellos, pero esto no es un curso de lenguaje de referencia. Para ello, de nuevo, te remito a la documentación de Flash CS3, muy completa en cuanto a todas las propiedades y métodos de las distintas clases, o si no, también a lenguajes de referencia más detallados que existen sobre ActionScript 3.0. Vamos con otro de los temas clave a la hora de trabajar con objetos, que es el modo de copiarlos. En ActionScript podemos pasar objetos tanto por valor como por referencia. En general, los denominados objetos primitivos, de los que forman parte los números, los strings, los booleans, y los tipos específicos de números como los int, los integers y los uint, los unsigned integer, son pasados por valor. Mientras que todos los objetos complejos, como por ejemplo los arrays, pero también todos los objetos personalizados que podamos utilizar, se pasan por referencia. Es una diferencia sencilla de entender, pero imprescindible para poder llevar a cabo una buena codificación. Resumiéndolo, cuando pasamos por valor significa que copiamos, por ejemplo, un string. La relación entre el original y la copia acaba ahí, simplemente se copian y a partir de ese momento son dos objetos totalmente independientes dentro de nuestro código. No pasa lo mismo cuando se pasa por referencia. Cuando se pasa por referencia, lo que realmente se pasa, de ahí el nombre, es una referencia a un lugar en la memoria. Por tanto, después de que se haya creado la copia del array, en este caso, o de cualquier otro objeto complejo, va a seguir manteniéndose esa relación, ya que los dos van a apuntar al mismo lugar en la memoria. Lo que significa que cualquier cambio en uno de ellos repercute en la memoria y, por tanto, repercute en todos los otros objetos que apunten al mismo lugar de la memoria. Por tanto, creo que queda clara la importancia de diferenciar entre pasar por valor o pasar por referencia. Vamos a verlo en algún ejemplo concreto. Veamos en este primer ejemplo, escribiéndolo directamente en la línea de tiempo. Vamos a crear una variable de tipo number y vamos a darle un valor de 300. Y ahora vamos a crear otra variable, vamos a llamarla por ejemplo num2 y vamos a hacerla igual a num1.
De este modo hemos utilizado una variable para copiar su valor en otra. En este momento las dos tienen el mismo valor 300, pero aquí se rompe su relación. A partir de este momento son dos variables totalmente independientes. Si hacemos ahora un trace a estas variables, nos va a devolver 300, que es el valor que tiene. Simplemente los trace, como nos devuelvan los valores que tenga número 1 y número 2. Si lo probamos, vemos aquí en la salida, como nos devuelve, que el valor de num1 es 300 y el valor de num2 es 300. Pero como decimos, ahí se acaba su relación, porque si ahora llevamos a cabo cualquier cambio en cualquiera de las dos variables, por ejemplo vamos a modificar la variable num2, lo mismo si lo hiciéramos con num1, si volvemos a hacer ahora otro trace, igual que el de antes, veremos que se ha modificado solo el valor de 2, que el valor de 1 sigue de num1 sigue siendo el que tenía. Esto es un ejemplo de pasar por valor. Se pasa el valor y ahí se termina la relación. Si lo volvemos a probar, tenemos aquí en salida como nos devuelve la primera vez lo mismo, desde luego, y en la segunda 1 tiene un valor de 300, mientras que el de 2 ha cambiado a 100. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es pasar por valor. Veamos la diferencia a lo que nos referimos cuando hablamos de pasar por referencia. Recordar que este modo de pasar por valor se le aplica a lo que se denominan los tipos de datos primitivos, que son los tipos number, int de integer, uint de unsigned integer, string y boolean. El resto, los datos complejos, como pueden ser los arrays o como pueden ser los objetos derivados de una clase personalizada, son pasados por referencia, que es lo que vamos a ver ahora. Vamos a ver un ejemplo con un array haciendo exactamente lo mismo. Vamos a crear un array y vamos a crear después un segundo array copiándolo del primero. Así que creamos array 1, en el que vamos a ponerle varios valores. Y posteriormente creamos un array 2 que hacemos igual a array 1. La diferencia respecto al ejemplo anterior es que ahora esta copia se ha hecho pasando los valores por referencia. No se le pasa los valores, sino que se le pasa una dirección en memoria a la que apuntan tanto el array 1 como el array 2. De momento, si hacemos un trace, pues tiene los mismos valores enero, febrero y marzo. Pero veamos lo que va a ocurrir ahora cuando llevemos a cabo modificaciones en cualquiera de los dos arrays. Vamos a hacerlo con array 2. Vamos a añadirle un cuarto mes, que por el sistema de numeración de los arrays que empiezan 0 es el 3. Por tanto, de este modo le hemos añadido array 2 a un mes. Pero ahora lo que hacemos con esto es añadir a ese lugar en memoria un nuevo valor. Por tanto, todos los arrays, todos los objetos complejos que estén apuntando a ese lugar en memoria van a ver también cómo se modifica su valor. Por tanto, si ahora volvemos a hacer otro trace, veremos como en este caso los valores de los dos arrays siguen siendo los mismos, ya que array 1 buscará su valor por referencia en la memoria y se le devolverá también este nuevo valor. Por tanto, si ahora lo probamos de este modo, tenemos aquí en la salida, como primero aparece en enero, febrero, marzo, y posteriormente para los dos aparecen enero, febrero, marzo y abril. Aquí otro ejemplo de pasar por referencia, que es el modo en el que pasamos a todos los objetos complejos. Creo que está claro que entender lo de pasar por valor o por referencia es clave para poder posteriormente escribir código bien. ¿Qué tendríamos que hacer entonces si lo que quisiéramos simplemente es crear una copia de un array o de cualquier otro objeto complejo y que se rompiera esta relación, que no se pasara por referencia? Pues en este caso, cuando hablamos de los arrays, lo que tendríamos que hacer es uno de los métodos del objeto array, que es el método slice. Es un método que se utiliza en general para poder cortar un array y por lo tanto crear un array nuevo que tenga solo una parte de los elementos que forman ese array. Pero si no le pasamos como parámetro ningún número, lo que hacemos es crear una copia idéntica del array
array, pero que se copia por valor, no por referencia, y por lo tanto tendremos un array nuevo que en un principio es exactamente igual que el que nos valió de base. En este caso, la escritura del nuevo código muy sencilla, ya que lo único que vamos a tener que hacer aquí es donde creamos el nuevo array copiando del ya existente. Le añadimos después de array 1 punto slice y no le ponemos ningún parámetro para que lo copie completo. Pero de este modo ahora lo copia y lo pasa por valor, no por referencia. Por tanto, ahora tendremos una copia que cuando llevemos a cabo cambios no aceptarán al original. Lo vemos de nuevo, no hay que cambiar nada más, simplemente aquí usamos el método slice y con esto, si lo probamos ahora, vemos en la salida como ahora el valor de array 1 sigue siendo el original, mientras que el array 2 tiene un elemento más. Antes de crear nuestra primera clase, que será lo que dediquemos el próximo vídeo tutorial, vamos a hablar del objeto object, del objeto objeto. Ya hemos dicho en muchas ocasiones que en ActionScript 3.0 todo lo que tratamos son objetos. Pues la base de todos los objetos en ActionScript es realmente esta clase, la clase Object. Lo que significa que nos podemos referir a un miembro de esa clase, aunque pueda sonar redundante, como un objeto Object, un objeto objeto. Una instancia de esta clase Object es la clasificación más simple de objeto que podemos hacer, con solo un par de propiedades y con unos pocos métodos que van a ser heredados por cualquier otra clase dentro del lenguaje ActionScript, sea un array, un number, un string o cualquier clase personalizada que creemos nosotros mismos. Una vez más puedes profundizar sobre su uso y su sintaxis en la ayuda de Flash CS3. Vamos a ver de todos modos lo fundamental ahora. Para crear una nueva instancia de la clase objeto podemos usar el operador new junto con el constructor, que como siempre tiene que ser igual que el nombre de la clase. Y posteriormente, como a cualquier otro objeto, podemos aplicarle propiedades y métodos. Pero teniendo en cuenta que las instancias de la clase Object son dinámicas, lo que significa que podemos asignarles cualquier propiedad que necesitemos sin preocuparnos por errores en tiempos de compilación. Eso, que tiene una gran flexibilidad, solo se puede aplicar a las instancias de Object, no a las subclases como puede ser un array, numbers o cualquier clase personalizada que creemos nosotros, a no ser que la especifiquemos cuando la creemos como clase dinámica, lo que veremos en su momento. Pero del mismo modo que veíamos con los arrays, también podemos crear una nueva instancia de objeto asignándole un objeto literal, que en este caso tenemos que hacerlo en lugar de paréntesis utilizando llaves, como aquí vemos. Y podemos incluso definir las propiedades que queremos dentro de ese objeto literal. Se hace usando una lista de pares nombre-valor, cada uno de los pares separado por comas, y el nombre y el valor separado por dos puntos, como vemos en estas dos propiedades. Por tanto, cuando hablamos de una clase Object, estamos hablando de la clase más simple de objetos. A partir de ella derivan todas las demás clases que utilicemos en ActionScript. Se trata también de una clase muy versátil, lo cual, si por un lado puede parecer muy cómodo, por otro puede dar lugar a muchos problemas o errores de código. Justo es lo que llevó a esta mayor exigencia en la forma de escritura de código en ActionScript 3.0 respecto a anteriores versiones. Aquí nos referimos en concreto con esto. Si vemos el ejemplo que estamos escribiendo, podemos crear una instancia Object y crear una propiedad nombre. Propiedad nombre en la que vamos a incluir un string. Pues cuando estamos hablando de este objeto en concreto, del objeto Object, no es obligatorio
que esto incluya que sea un string, podría ser un array o podría ser cualquier otra cosa. No se especifica el tipo de dato que tiene que incluir. Eso, que de entrada puede parecer muy cómodo, hace que posteriormente, en tiempo de depuración, no nos devuelva error el compilador y por tanto no podamos detectar muchos errores hasta el momento de que se ejecute la aplicación, con todos los problemas que eso conlleva. Iremos viendo a lo largo del curso cómo el uso de instancias object suele ser sobre todo utilizado cuando las queremos para guardar referencias a otros objetos. Lo que pasa es que antes de empezar a trabajar de modo continuo con clases y objetos, tener claro lo que es este objeto, el objeto object, es imprescindible. Vamos a verlo en un ejemplo con código escrito en el propio Flash. Vamos a empezar por crear 4 instancias objeto. Cada una de ellas va a contener 2 propiedades, una propiedad nombre y una propiedad ID. Como pares, nombre-valor, como ya indicábamos, y las vamos a guardar en variables con nombre usuario 0, usuario 1, usuario 2 y usuario 3. Por tanto, de momento tenemos 4 instancias object independientes. Vamos ahora a crear otra nueva instancia object y le vamos a asignar, se la asignamos a la variable usuarios. De nuevo, la forma de hacerla literal, como aquí vemos. Y ahora, utilizando la ID de cada uno de estos usuarios como propiedad, vamos a irselas asignando a el objeto usuarios con la siguiente sintaxis que aquí vemos. Si esta notación con corchetes que ponemos aquí te parece rara, tenga en cuenta que cualquiera de estas otras 3 declaraciones serían equivalentes entre sí. Podríamos usar cualquiera de ellas. Es el uso de la ID de cada usuario para asignárselo a el objeto usuarios que aquí tenemos. La diferencia entre las 3 es que en estas 2 estamos utilizando un valor duro que no se puede modificar porque hace referencia a una ID en concreto. Por eso no las usamos. Y usamos esta que hace referencia a la ID que tenga el usuario y aunque se cambie va a seguir valiéndonos igual. Por eso es la que estamos utilizando. Hace referencia a la ID del usuario 0, sea la que sea esa ID. Eso significa que si en algún momento tenemos que cambiar aquí la ID de este usuario, el código este funcionaría exactamente igual, cosa que no ocurriría si tuviéramos escrita directamente la ID. De este modo tenemos ahora un objeto usuarios que almacena todos los usuarios que aquí tenemos escrito basado en sus IDs. La ID puede considerarse por tanto como la key, la clave de este escenario. Repetimos el proceso para cada uno de los usuarios y de este modo ahora tenemos almacenado dentro del objeto usuarios cada uno de los objetos individuales usuario por su ID. Veamos ahora cómo mediante el uso de un loop podemos recuperar la información que tenemos almacenada en el objeto. Como una instancia object no tiene una propiedad length, como ocurre con el array, tenemos que hacer de otro modo para poder llevar a cabo un loop a través de los objetos para procesar los valores que tengan sus propiedades. La respuesta para poder hacerlo con object es el uso de una de estas 2 variantes de loop, el loop for in o el loop for each. Mediante estos 2 mecanismos podemos acceder a todas las propiedades que hayan sido definidas para los objetos. Vamos a hacerlo con el ejemplo del objeto usuarios que hemos creado. El nombre de estos 2 loops lo vas a encontrar casi siempre junto, pero es para diferenciar las 2 palabras clave que tenemos que usar, la palabra clave for y la palabra clave in en un caso y for each en el otro. La sintaxis, utilizando el primero de ellos, el loop for in, sería como la que aquí vemos. Palabra clave for, como decíamos, y palabra clave in.
en el objeto. Y como vemos, va a hacer iteración sobre la propiedad que devuelve como un string siempre. Aquí donde pone propiedad, esto podríamos poner el nombre que quisiéramos. Incluso en ocasiones se usa simplemente el i, que es lo que suele usar en los loops. Para verlo con los colores que utiliza el propio ActionScript, aquí lo veríamos. Y vamos a ver ahora cómo tenemos que escribir este código para aplicárselo con este objeto. En esta primera línea lo único que tenemos que modificar, ya digo que aquí en propiedad podríamos poner lo que quisiéramos, solo que después en las declaraciones que vayamos añadiendo aquí tendremos que usarlo también, pero aquí tenemos que indicarle solo el objeto, que en este caso es el objeto usuarios el que vamos a utilizar. Y ahora en el cuerpo lo que vamos a incluir, por tanto, es un trace que nos devuelva el nombre de la propiedad y el valor que contenga. Para eso hacemos el trace y escribimos en primer lugar propiedad. Aquí sí ahora hay que poner el mismo nombre que le hemos dado a la variable. Más vamos a poner unos 2 puntos para separar como string del valor para cada una de las iteraciones que se haga. Y ahora le vamos a indicar que nos recupere el valor. Y lo hacemos usando la sintaxis de punto que explicábamos antes para acceder a propiedad nombre, que es como lo tenemos guardado. Pues de este modo ya tenemos hecho nuestro loop que se iterará para todas las propiedades que tenga el objeto y nos recuperará aquí el valor de la ID y aquí el nombre. Si lo probamos, vemos en la salida cómo nos recupera ID, los 2 puntos y nombre, haciendo loop en todos los elementos que contenga el objeto. Como siempre, el uso de cada loop va a depender de lo que queramos. El uso del loop in lo que permite es que recuperemos también el nombre de la propiedad, como estábamos viendo ahora al llevar a cabo la iteración. Nombre que podía ser cualquiera, como ya decíamos también. Porque recuerda que en usuarios, lo que estamos haciendo aquí, la única propiedad que definimos fue la de usuario ID, que es la que tenemos aquí, por lo tanto es lo que nos devuelve como el valor de la propiedad. Para este ejemplo en concreto funciona bien, pero a partir de ActionScript 3.0 ha incluido también el loop for each, que existe en otros muchos lenguajes de programación. El modo de funcionamiento es bastante similar, pero la diferencia es que en lugar de usar las propiedades para iterarse sobre el objeto, y como aquí vemos en este caso siempre son modeladas como string, este loop nos permite iterarnos sobre los objetos reales, sean del tipo que sean. La sintaxis para el loop for each sería como la que aquí vemos. Observa como aparte de for each necesitamos utilizar también la palabra clave in. Y como vemos tenemos que indicar en el iterador cuál vamos a usar y el tipo de datos que contiene. En este caso va a ser usuario, que es el que estamos utilizando, y es contiene datos de tipo objects, un objeto. Y posteriormente el objeto, que en este caso sigue siendo usuarios. En el trace, como veremos ahora, a diferencia de lo que hacíamos con el for in, nos va a permitir, por tanto, acceder tanto a usuario nombre como a usuario ID, poniéndolo directamente así. Vamos a crear el loop for each para aplicárselo al objeto usuarios. Aquí lo vemos. Para cada variable usuario de tipo objeto que se encuentre en el objeto usuarios, hacer un trace que nos devuelva el usuario ID y el usuario nombre, las propiedades nombre e ID que son las que tiene. Probamos, nos devuelve 2 veces los datos, tanto el loop for in como el loop for each van a funcionar y por tanto tendremos los datos 2 veces, que es lo que vemos aquí en la salida.
como repite dos veces los mismos datos al funcionar los dos loops. De nuevo, como siempre ocurre con este tipo de loops, tiene sus ventajas y sus inconvenientes. El principal inconveniente es que no podemos acceder a la propiedad, al nombre de la propiedad, la key, como hacíamos con el loop in, cuando llevamos a cabo la iteración. Sin embargo, la ventaja que tiene utilizar el loop for each es que podemos modelar nuestros iteradores con el tipo de dato que contenga y que no tiene que ser exclusivamente string, como es en el caso del loop for in. Pues con esto deberíamos tener claro lo que es trabajar con el redundante objeto, que también recuerda que es el objeto base que contiene al resto, a todos los demás objetos. A partir de aquí estamos aún rascando en la superficie del trabajo con clases y objetos, pero la mejor manera de entender el trabajo con clases es crear nuestra propia clase para empezar. Es justo lo que vamos a hacer en el próximo video tutorial, en el que crearemos una primera clase y también definiremos en esa clase propiedades y métodos. Pero eso será en el próximo video tutorial. Hemos empezado este curso con una gran aceleración. Ahora tengo que combinarlo con el de Dreamweaver CS3, que ya está en su recta final, así que puede que vayamos un poco más despacio, pero seguro que en los próximos días tendremos otro video tutorial. Por hoy nada más, os hablo Jesús Conde, nos vemos.